Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestro programa Ñande Pore. Estamos visitando aquí a una familia. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, Gracias primero lo que queremos hacer es presentar un poco tu nombre, decir un poco y después vamos a ir hablando sobre tu historia, los hermanos, la familia y los valores que ustedes recibieron también en su familia. Y bueno, yo soy Teresa Olmedo, viuda de Turcot, porque ya enviudé hace 8 años. 8 años. Hace 8 años y desde ¿Y que... cuántos años tenés, Teresa? 89 años cumplidos. 89, bien cumplido. Voy a cumplir, ahí dice la gente, en agosto voy a cumplir 90 entonces. Sí, 90 voy a cumplir en agosto. Del año que viene. Del 24, año que viene, sí, 24. 90 años. Pero ya celebrado entonces. Sí. Y mi marido, Alejandro Turcot. ¿De dónde era ese apellido Turcot? Ucrania. Ellos nacieron en Ucrania, pero después Rusia le atrapó a Ucrania, le tragó, como ahora tenemos otra vez problemas y un conflicto, era Rusia y Ucrania. Y la misma cosa. Sí. Y después también se liberó. Entiendo. Recién ahora se están peleando otra vez. Exactamente. Bueno, y él es Turcot, dice que ya es transformado, porque ellos pasaron por muchos países para llegar a Paraguay. Llegar a Paraguay. Sí. ¿Y dónde quedaron aquí en Paraguay? ¿Hacia dónde? El Chaco paraguayo, en el Chaco. En la estancia de los Casados, que eran argentinos. Sí. Ah, ya. Y a ellos le trajeron un tío que vino antes. Entiendo. Y estaba trabajando con Casado. Ah, sí. En Buenos Aires. Vinieron por ahí y le dio trabajo a los que vienen en su estancia en el Chaco paraguayo, cuando eso todavía no comenzó la guerra. Ya. Paraguay con Bolivia. Ya. Bueno, y tus padres, a mí, tu mamá, tu papá, Sí. ¿de dónde eran? Y mi mamá eran los de este mismo barrio, porque recibió su herencia y esa propiedad mi abuelo y toditos los hijos alrededor. ¿Cómo se llama el barrio ahí donde? El barrio Tembetarí. Barrio Tembetarí. Sí, barrio Tembetarí. Y pertenecemos... En ese tiempo seguramente que no había tantas casas. Era monte era monte todavía. monte. Nosotros todavía caminábamos por el monte ahí. Entiendo. Y O sea que Asunción en ese tiempo, ¿hasta dónde por ahí llegaba? calle Brasil nomás. Calle Brasil. Brasil. Hasta Brasil. Hasta ahí era Asunción. Sí, hasta ahí. Porque después nosotros... Después lo otro ya era qué cosa, era barrio chiquito y Asunción era cuando eso... Para hacer compras había que ir a Asunción. Asunción allá hasta la calle Colón. Sí. ¿No? Íbamos para comprar algunas cosas que necesitábamos. Claro. ¿Y tu mamá dónde trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Tu papá qué hacía? Mi papá tenía un restaurante cuando se separó de mi mamá, quedando mi mamá con 4 hijos. Entonces mi mamá también comenzó a trabajar. Sí, necesitó trabajar para mantenerla. Para mantenernos y su madre le llevó para que le ayude porque tenía una despensita en el mercado. Entiendo. Su madre, que se llamaba Saturnina Pessoa de González. Saturnina Pessoa de González se llamaba mi abuela materna. Entiendo. Y ella nos ayudó a crecer mi abuela. Entiendo. Y sí, después fue cuando mi mamá se encontró con el que iba a ser su segundo marido. Mi abuela ya le dejó ya libre a mi mamá. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes, doña Teresa? 4. 4 hermanos. 3. ¿Cuántos varones, cuántas chicas? Un varón. El más chiquito y el más 3 chico. nenas. Entonces el más mimado era. ¿O quién era el más mimado en la casa? Y entre las chicas, las nenas era yo. Porque yo siempre fui muy guapa. ¿En serio? Y mi hermana la mayor era medio que mandona, era. ¿Ah, sí? Porque mamá le encargó todo. Ustedes le tienen que obedecer porque es su hermana mayor. Antiguamente, padre, a la hermana mayor se le respetaba mucho. Ella es tu mayor, tenés que respetar. Claro. Y hacíanlo casi de mamá, casi todas trabajaban. Entonces, ella nos mandaba a hacer las cosas, barrer acá, barrer allá. Pero yo siempre era la más guapa. Porque ¿o eran todos guapas? La más guapa era yo. ¿Así? Porque mi hermana nena era más chiquita que yo. Ah, sí. Así ven muy lento, así hermana mayor, ya puncabre las cosas. Pero nos cuidó mucho. Sí. Después tuvimos la suerte de que mi mamá encontró un hombre con quien casarse. Nos sacó de la pobreza, nos sacó de... Jamás Ogajé no permitiría correr. Ah, sí. Ogajé no veía.
lo aleje, Eh, porque su mamá era de Capiatá. de Capiatá. Y era la encargada de la iglesia Capiatá, su mamá. A la cuenta. Y todito, ellos eran monaguillos. Entiendo. Ellos eran monaguillos y después vino la peste, que a su papá, que tenía una capuera inmensa, le llevó un poco. En serio. Guazú, decía a mí. Así es. No, él nos contaba también su historia. Claro. A consecuencia de que perdió a su marido, la señora quedó un poco sin tiempo. Ay, Jesús mío, Dios mío. Entonces, Sí, sí, sí. ahí perdió lo de la iglesia, tenían que ya venir hacia Asunción y cada uno buscar Claro. una profesión. Y el que fue marido de mamá, mi padrastro, eligió la panadería. Entiendo. La van- Y ña Teresa, ¿y cómo era en ese tiempo, por ejemplo, la catequesis, la iglesia? Pejo viola tu paope, va esa venía formal, la ¿Sabe cuestión que nos religiosa? formamos? Sí. Nuestra profesora del segundo grado era nuestra profesora catequista. Ah, oí la escuela, pero oí la catequesis. No, en su casa. Ah, en su casa. En su casa. Pero pues, aparte de la escuela. Aparte de la escuela, ella era profesora y aparte nos íbamos en... ¿Qué capilla era o qué iglesia era donde se iba? No teníamos capilla, Anda, no teníamos Perecuyo. iglesia en Tembetarú, a la Recoleta. A la A la Recoleta nos íbamos a pie. En Estábamos grupo, muy lentos y nada, por lo menos, A pie. ¿cuánto? 2 o 3 kilómetros. 2 kilómetros. A 2 kilómetros. Después la dije tren, pegado ahí por el cementerio. Sí, sí. Y alrededor todo cementerio, la Recoleta es un cementerio grandioso, pero tiene su iglesia antigua y Exacto. enorme. Nunca entró ahí, padre. No, y ese es el tiempo de Carlos Antonio López. Sí. No, pegaré entonces, señor, y más que bebé. Bueno, y nosotros nos íbamos ahí, con nuestra profesora nos íbamos. Y en esa época, padre, nuestra profesora se iba de madrugada a pie a la misa. Antes había misa. De las 5, misa del gallo. Sí, sí. 4:30, esa 5 de la misa mañana. se iba ahí. ¿Y quién era el país? ¿Te acordás vos, por ejemplo, de algún sacerdote El que padre- estaba ahí? Sí, el padre Ayala. Ayala. Sí, el padre Ayala y Y con él hicieron la primera comunión. con él. Confirmación. Sí. Pero viene confirmación ya Confirmación ya hicimos en el en bautismo. San Rafael. Ah, en San Rafael, Confirmación ya hicimos en San Rafael, pero primera comunión hicimos en la Recoleta. en la Recoleta. Yo y mi hermana mayor hicimos ahí. Yo hasta hace poco no encuentro, nomás quería mostrarle. ¿Cuántos años vos te acordás? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primera comunión, por ejemplo? Y tenía 9 años. 9 años. 9 años. Antes con 89. Sí, hace 80. Quiere decir que hace 80 años ya por la 80, sí. primera comunión. Hice 80. Are comulgapio siempre fue la primera y última comunión. No. Siempre. Siempre. Siempre que me toca. ¿Sabe por qué, padre? Sí, Porque sí. nos íbamos a la Recoleta Entiendo. para la misa los domingos. Entiendo. Y queríamos ir porque éramos un grupo de la misma edad. Mi hermana, mis primas, nos íbamos y después ya veníamos por el monte. Por el monte. Por el monte veníamos ahí por el barrio, ahí Las Perlas y eso. Entiendo. Sí. San Blas, Sí. San Blas Ape, ahí la Y la escuela, ¿vos ves la escuela veía hasta qué grado vos hiciste? Y yo hasta el básico terminé. Hasta el básico. Hasta el básico. O sea que había más posibilidades entonces. Va, Porque normalmente Goya, pues ahí tercer grado, mía, pero dentro vi la gente. Sí, antes cuando yo comencé recién primer grado, no sé si repetí luego no sé cuántas veces. Sí, a terminar la escuela Juan de Salazar, ahí detrás mismo de la cancha. Sí. Esa era nuestra escuela. En- Porque anteriormente era otro lado que se alquilaba para la escuela. Después se hizo el ministerio, hizo una escuela nueva. Entonces yo ya estaba en el tercer grado, cuarto grado. Y cuando eso hasta el sexto nomás era. Entiendo. No, Hasta el sexto. no había séptimo, y después decía primer curso fuera. Y esos cursos rápidos yo hice en Asunción. Entiendo. Me iba en el colegio privado Carlos Antonio López, que queda cerquita del 22 de septiembre, eso era Cupaytí más o menos todo. Sí. Y Y doña Teresa te mantenés muy bien, veo en tu salud de manduá de toche. me acuerdo. Porque 89 años no es pisante. No crea, no ha de creer que cuando más tenés edad, más te acordás del pasado. Ah, del pasado. Porque a la noche uno ya no duerme todo, padre. Entiendo. Ya no duerme todo. Amba, eres ya pues entonces de manduá, de tu No niñez. puedo dormir, rezo,
Y después me vienen los recuerdos de antes, cuando jugábamos por el montecillo, juntábamos arático y comíamos dulces. A jugar la chiquichuelo, mía tengo de por No, eso era tucaé. Tucaé cañé. Tucaé A la monte vego me está pequeñira. No, era de tardecita que jugábamos alrededor de las casas, porque mi abuelo tenía luego un patio muy grande, pues. Sí. Para jugar en la tucaé cañé, Pepe. Con todo y había muchos chicos ahí alrededor. Sí, mi tía es menor que yo. Yeah. Mi mamá tenía hijos y mi mamá le daba de mamar a su hermana. A su propia hermana. Sí. Porque mi abuela tenía que ir a trabajar. Entiendo. Y entonces en esa época... ¿Y cuánto eran entonces en la familia de tu abuela? O sea, tu mamá y eso. ¿Cuántos hermanos eran? 9. 9, ¿se acuerdan? 9 hermanos eran. Y ustedes 4. Sí. 3 chicas y un varón. Sí, yo me acuerdo de cuando mis tías eran todavía cachorronas nomás. Sí. Él le mandó, por ejemplo, de tu mamá así como valor lindo. Él habitaba con asome. Solidaridad, generosidad, sacrificio. Que pasó por nosotros. Ya. El sacrificio que pasó por nosotros. Trabajaba ella, traía ropa sucia de esos ricos. A la vuelta ya. Sí. Sí. Y lavaba a mi mamá ropa. Sí. Para mantenernos. ¿Y dónde tenían el agua ahí? ¿Del pozo? Mi abuelo tenía un pozo. Un pozo. Me acuerdo que yo... algún arroyo. En esa época sí. Había más hacia la iglesia San Rafael. Sí. Por ahí cerquita había un arroyo donde nosotros nos íbamos a jugar y hasta bañarnos. En Buricao, allí va. Y yo creo que ese va y cae en Buricao, porque sobre el chofer del Chaco nomás un poco más, ya está en Buricao. A PBO Yoheibe. No, mamá lavaba la ropa con agua del pozo. Cerca del pozo había todas las lavanderas, venían ahí en donde mi abuelo tenía el pozo. ¿En serio? El empastado que había para y no le cobraba así una tasa por usar el pozo. No. Gratis, tela. Gratis, sí. Y mi mamá así nos crió. Sí. Solidaridad, sacrificio. Y tuvimos la suerte de que mi mamá se casó con un hombre religioso. Los domingos nos faltaba en la iglesia. A la misa. ¿Cómo no nos vamos a ir? Decíamos, ahí conocemos gente importante. Exacto. Cosas buenas escuchamos. Claro. Y vamos con él. El padre Ayala era de la Recoleta, ¿no? De la Recoleta. Bueno, muy bien, ya Teresa, así entonces estamos nosotros hablando contigo. Vamos a volver nosotros después enseguida con más ñande upukue pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, aquí estamos con una de las hijas que ya hemos escuchado que nos dijo la señora Teresa. Esta es la señora Olga, entonces que nos va a decir un poco. Yo te quiero preguntar, Olga, una cosita, porque tu mamá estaba hablando de los valores, los principios que ella procuró inculcarles a ustedes, ¿verdad?, en la familia. ¿Y qué es lo que vos bebiste verdaderamente en tu familia, en tu casa, de tu mamá, de tus padres? Eso es lo que queremos escuchar un poquitito de vos, Olga. Hola, Padre Víctor, un placer tenerte acá en nuestra casa. En realidad que nuestra mamá es nuestro orgullo. El orgullo de los hijos, el orgullo de los nietos. Es una super mamá que supo afrontar muchas dificultades en la vida, como ella misma explicó, y que venció por su perseverancia.
y fue bastante estricta con nosotros. Especialmente con la mayor, porque mi hermana falleció, entonces me quedé, yo como la mayor, me quedé como la bruja más o menos, que es lo que dice Olga. Mira que le voy a contar a Olga si no, Así. si no hace. Hasta con mi papá cuando no quería tomar su Tu hermanita tenía medicamento. 9 años, me Ella dijo, tenía ¿verdad? 9 Sí, años sí, la que sí. falleció. Entonces mamá nos inculcó siempre a trabajar a su lado, a ayudarle, a estudiar, frecuentar también la iglesia, estar siempre unidos como familia. Y ella es la que nos aglutina, ella es la que nos reúne, y esta es la casa en donde siempre vienen los hermanos, la sobrinada completo, porque es una abuela muy querida. Ella va a cumplir sus 90 años, pero le da todos los gustos a sus nietos, a sus hijos, le cocina todavía. En serio. Y cuando hay oportunidad le cocina al padre Víctor. Se Y no quiere que nadie, maquillaje. ya no quiere que nadie entre en su cocina. ¿En serio? Sí, entonces, Ah, no, está bien. entonces ella nos inculcó siempre el respeto a los mayores, el trabajar, salir adelante. Por eso que mis hermanos también, Irene y Nicolás, son muy buenas personas, también que aman a su familia, y en realidad que somos muy unidos. Somos muy unidos, y yo también le inculqué a mis hijos la perseverancia en la fe. Y le doy gracias a Dios porque mediante mamá yo también tengo hijos maravillosos, que ellos están en Shuesta y son ejemplos de chicos que no tenemos. Todos salieron muy trabajadores, tanto los hijos de mi hermana, los hijos de mi Sí. hermano, trabajan, estudian y disfrutamos en familia. Qué bien. Entonces agradecemos, y mamá es nuestro pilar acá en la casa, Qué bien. y le decimos que va a vivir 10 años más. 10 años mínimo, más. Está 10 bien. años más Allá mínimo. celebrata los 100 años entonces. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Así entonces nosotros estuvimos hablando con una de las hijas de la señora Teresa. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Upuicuepu, estamos visitando aquí la casa de la señora Teresa, que nos recibe con tanta amabilidad y gusto, ñaño monguetas allí para mí. Tantas cosas lindas que han pasado también, ¿verdad? En su niñez, en su infancia, en su familia, su mamá, su papá. Pero cuando hagan Teresa, Orero y Cuaseimba, ella van de formar la de familia. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? ¿Cuántos hijos? Y después la formación, allí para la educación, va a hablar en Bojasá, como valores y principios también. ¿Cómo comenzó todo? Y cuando mira, entonces un poco de historia, para esa leña enamorada, ¿qué te va? Oye, enamorada y que de. No, y dice que los extranjeros quieren enamorarse de las paraguayas. Porque Qué tu bárbaro. esposo era, me dijiste, de Ucrania, me dijiste. Él es ucraniano, Ucraniano. y creció en Rusia. Creció en Rusia. Porque Ya. Rusia Porque se Rusia en apoderó ese de momento Ucrania. se había Sí, sí, apoderado sí. de... Bueno, entonces cuando el comunismo agarró Rusia, primero vino el tío a ver la situación como era, quedó en Buenos Aires, conoció al señor Casado, Sí. quedó a trabajar con él, y mediante el señor Casado se pudo traerle a la familia de mi tío, sí. traerle, y le ubicó en el Chaco paraguayo, Hacia Puerto Casado, fuera. Puerto Casado, Pues, era, oigo, y Casado era su patrón. Carlos Casado, Sí, sí. vinieron como administrador el tío de la estancia, y Entiendo. el que iba a ser mi suegro era el que ordeñaba la vaca, era el que plantaba, era muy guapos son los En serio. Un vapo, oye. y su- Ucraniano. Íbamos a llevar a Cuba, sí, es lo mismo. y la que iba a ser mi suegra es la que cocinaba para los personales, que la entiendo. mayoría eran indios. Entiendo. Sí, y juntaban la plata. Todos los sueldos se juntaban en una sola alcancía. Eso era la idea del tío, del que, O sea, todo lo que ganaban como un ahorro. para comprar una propiedad grande para poder mira un traer a poco, sus hijos a educar en Asunción. Ya. Y entonces de allá vinieron hacia Sí, aquí. vino a la mitad, vino en Asunción, en esta quinta que yo te dije que 5 hectáreas tenía. 5 hectáreas de Bueno, Uruguay. vino- Ahí sobre Eusebio Ayala y Y- San Martín me dijiste. No, Gorostiaga, A Gorostiaga. sobre Ya, Gorostiaga. bueno. frente a Chacomé mismo. Y está después, ¿y todavía. cómo ustedes ahí entonces Y bueno, se él conocieron? tenía 20 años y era amigo de mi papá. Ya.
Era amigo de mi ¿Y papá. vos cuántos porque años era- tenías? Yo tenía 17 años. 17 años. 15 años tenía cuando mi papá me llevó para que yo le ayude en mostrador. O a sea que hace despachar. 72 años y navegó y coja, güey. Sí, bueno, la cuestión es que yo estaba ya ahí en el mostrador, era linda, él seguramente ya echaba por mi ojo. Ese. Ah, Era sí. muy lindo, muy educado, pero le manejaba a mi papá su camioneta para ir a traer algo nomás de allá, no era que su chofer, Ah, de ya, paso nomás. ya. Hoy puro imite, ya que Sí. maneja guá. Porque él era de los 14 años, estudió mecánica porque no quería estudiar. Ya, A manejar que va a pedir ya, ya. y era mecánico, vale. Entonces mi papá le daba trabajo así por su camioneta y ahí, siempre con papá. Ya, Con él aprendió todo entiendo. también. Bueno, yo estaba por ahí, y por ahí nomás ya mi papá le dijo a mamá, quiero darte otra vez a Teresa porque no quiero que ya estaba yo echando ojo por Alejandro. Claro. Alejandro se llamaba. Ya tenía 17 años. 17 años. Y me trajo otra vez mamá, pero después nos O ocupaba sea, de mamá. Mocañí, él Sí. de chico. No, sí. No, él conocía mi casa. Ah, conocía Conocía porque cuando yo estaba enferma, me operé y todo, él que manejaba la camioneta llevándome al hospital. Él luego te trayéndome- llevaba al hospital. Sí, él ya era con mi papá, como de la familia. La cuestión es que ya, como yo estaba ya estudiando afuera, ya Sí. por el centro, entonces mi mamá supo que él me acompañaba. Sí. Sí, me acompañaba porque justamente por ahí yo pasaba para tomar el micro para ir a Asunción, pues. Ah, Entonces él me acompañaba. La cuestión es que me pidió mi mamá de que, entonces mi padrastro le dijo, Asunción, se llama mi mamá, Asunción le dice, te voy a decir una cosa, permitile a Teresa que le reciba a su novio, Ya. permitile porque no vale con la calle Heroico. Eh, Entonces me recibieron. ya. Y lo gustaba. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes así de novio? O sea, así oficialmente muy tiempo la Muy recién. poco, porque Porque ya pillé cuando digo, ve Sí. calle de general. Sí, no. Y Bucuma, Era original. cuando mi mamá nos ocupaba el almacén Claro. y salíamos hacia allá, lo que él, nena, no las hermanas. Así, ya. Y nena cobraba por mi culpa. Mará para permitir eso. Bueno, y la cuestión es que ellos son muy racistas. Los extranjeros que vinieron querían porque bastante vinieron al ya. Paraguay. Ando hipoteca y aumentar la paraguaya. Está y Ah, por su gente. por su gente son racistas. Y entonces nos querían. De esto se le competió, mi dirá. Competía a vencer su recuerda. Le vencí porque. No, mamá le echó a Alejandro de casa Ya. Ya. y entonces yo me quedé ahí. Lo mismo lo con la. Conversación. Anda, y por ahí con la WhatsApp, y por ahí con la teléfono. No, siempre había amigo de él, Y me da cartita ahí. sí, así. Y Y se escribían, pio, así esas cartitas, eso para decirle, te quiero, te amo, no, me acuerdo. en No. esa época no era tanto. Teníamos un amigo de él, un Mitarusu y Petén. Jamba, él apellecazo, vos, por ejemplo, ¿qué le No. hacía decir por el semitaruso? Va, él Y yo le mandaba a decir que Que le esperaba, que le querés, No. que si él me quiere, que se acerque. se acerque, te busque. que busque cómo hablar. Y así fue que hasta decidí. Mi mamá supo otra vez eso y le hicieron la liga. Pero y la espiada. ¿Sabe? Sí. Y a mi mamá le hicieron la liga. Eh, Tenés que meterle al buen pastor a tu hija si a la querés. cuenta. En esa época, la gente le mandaba ir al buen pastor a la chica. Sí. Por eso. Yo tengo historia de mi Pero cuando padre. eso estaban las hermanitas, estaban en el Buen Pastor. Sí, sí. Aprende a corregir. Había como Yo 20 monjas ahí en el pero Buen Pastor. gracias a Dios no llegué a eso. Ya no llegaste. Me llevó él. Porque antes pues era correccional eso. Sí. Y eran las hermanas las que les educaban a las Sí, chicas. ella- Oye, portaba ahí, él- mía. Él ya tenía sus 22 años. Decidió él. Ah, ahí entonces. Ahí él y no me llevó en su casa. Ya, ya. No me llevó en su casa, se casó conmigo, no me llevó en su casa, sino alquiló una casa.
Y eso es lo mejor, Bueno, ¿verdad? sí, para no Para porque no me crear querían, pues. problemas. Bueno, y después, ¿y cuántos hijos? Esa Y reformada, BNB. Durante 5 o 6 años yo no pude tener. No pudiste. No pude tener. Tratamos mucho porque queríamos. En serio. Tratamos mucho. Después petí añaná, petí médico. O me deja años, pues no me. Sí, me dijo. ¿Cuántos hijos tuviste, doña Teresa? 4. 4 hijos. 4 hijos. Y la mayor falleció. Falleció. A ver si te acordás los nombres de tus hijas. Sí, hijos. María Asunción. María Asunción, para la Pichabea. Pea Tuchabeba Sí. se me murió a los 9 años. A la cuenta. De un tumor en la cabeza. A la cuenta. Le operaron y vivió un mes nomás. Un mes. Y después de ella vino Olga. Olga. Olga, que nació en el día de San Luis. San Luis. Le llamamos Olga, pero por el dicho de mi suegra le puse Olga, porque Ya. ella dejó una hermana que se llamaba. Pero Pepe Yandera de Juma hablan de suegras y negocios. En esa época, sí, ya teníamos que bautizarle a Olga. Ah, ya. Y comenzó todo el amor. el- Gracias a Olga. Sí. Y después, el Le tercero. llevó- mi hija la mayor le llevó un poco en mi casa. Ya se iba detrás de su papá, porque su papá trabajaba en el taller, en la casa de su mamá. Era grande el patio. O sea, tu esposo Y uno- siempre luego continuó con el taller, Siempre, esa es su profesión. su profesión. Sí, y como nació Olga hermosa, de 4 kilos, nació una rubia de ojos azules. A la cuenta. Y Once mi la hija, ucraniana. mi hija tenía iba por 4 años ya, mi hija la sí, mayor. la mayor. Y ya. Le dijo sí que, le estaba preguntando, si querés abuela, yo te llevo para que vea a mi hermanita. Y le trajo un poco. Ñanandúnico, pero no voy a ir a tembetari, ñanandú, cora, pues, Claro, claro. Y le trajo y se enamoró de mí. A la cuenta. Mi suegra. Ahí por fin, hoy con la amistad llega, No. la vuelta. Sí. Tenía ojo de ucraniano. Sí. No. ¿Y el tercero quién? El tercero El también. tercero ya fue el varón. Varón. El Va a varoncito ya exagerar. nació en la casa de mi suegra, ya A la vivía. cuenta, de la Ahí, juguetería, y muy bien. y Olga creció en la casa de la De suegra. la suegra luego ya. Ya. Y ahí ella nació y mi hijo nació Ambas esas eran las de tu hijo, varón. Nicolás. Nicolás. Nicolás Turcote. Ya, Nicolás Alejandro Turcote. ya. Y después, ¿y el cuarto? Y el cuarto es Irene, mi hija, ¿le Ah, tu conoces? hija. Sí, mi hija. Ah, ya. Ella. Y el bautismo era diferente, padre. En serio. Ah, porque Ellos. era católico. Ellos son ortodoxos. Pero ortodoxos. muy parecido a nuestra religión. Sí. No, y son cristianos, Sí. solamente que tienen Digo, alguna nomás que diferencia. es más Rico. ceremonioso, es más largo. ¿Sabe que hay una latona ahí, Sí. con agua tibia? Eh, El niño ahí desnudo le lleva. Le meten el agua le en la mete piscina. Y después le saca. Le saca. Le saca y le entrega al padrino. Ah, le entrega al padre. Ya el padrino tiene una toalla nueva. Y ahí le recibe. Le recibe Sí. a la criatura. Qué bien, ya Teresa. Bueno, pero ahora, lástima la años de programa. Entonces, yo quiero que vos hagas una síntesis final y me digas, puede haber 1 o 2, 3 valores va en dereta hoy a la juventud, a los papás, a las mamás, para la educación de los hijos. Lo primero que quiero aconsejarles a las que también ya son ancianas como yo, que le aconseje a sus hijas a criarle a sus hijos como se debe, porque tan mal nos vamos con la juventud, tan mal nos vamos. No, hay más ese respeto de antes. Antes hasta a nuestra hermana mayor le respetábamos. Y ni qué decir a tu abuela y a tu abuelo viejo. Y vos, tus nietos, me has de respetar, Me quieren mis nietos. en serio. Me quieren Y mucho. no tenés todavía bisnieto. Tengo. Ya tenés 2 bisnieto. o 3 tengo. A la cuenta. Sí, tres. Ya 89 me voy a Sí, sí. 2 o 3. Sí. Y eso que yo no tuve. Bueno, pronto. ese entonces, respeto. Otro, va otra cosa, además de respeto. Y que le cuide a sus ancianos, a sus enfermos que le tienen en su casa. Preocupación entonces Las por la preocupa- gente adulta. Que se preocupen un poco por la gente adulta, porque muy desamparada. Muy le tenemos desamparada a le nuestra tenemos, a los gente ancianos. adulta. Yo no me puedo quejar, pero veo muchas cosas. Vos ves otras cosas. Los hijos, no, una vez que tenés edad ya no podés más, no es que te tienen tanta paciencia. Exactamente. Y eso es lo que yo le pido a la gente, que le tengan poco paciencia a su mamá. Exactamente. Que no es su mamá lo que le tiene que pedir Sí, perdón, ellos son, nosotros los hijos tenemos que pedirle perdón a nuestra mamá. Claro. Y yo veo mucho
Exactamente. Mucho, mucho cómo le tratan a sus hijos. Ser bien familiero entonces. Sí. Bueno, ña Teresa, te agradecemos infinitamente todo lo que estuvimos compartiendo contigo. Sabemos que 89 años diga tú y la media hora veña en Valle, ¿Verdad? pero Mucho. te agradezco infinitamente esta hermosa historia de tu vida y sobre todo los valores y los principios, ¿verdad? Y Que nos yo le estás agradezco a transmitiendo. usted, Padre, por darme esta oportunidad de contar un poco lo que fue mi historia y cómo le crié a mis hijos. También. Le eso es crié a muy mis lindo. hijos. Mis nietos hicieron todo su confirmación y todo en San Rafael. Sí. Qué lindo. Hasta le hice actuar ahí en el niño pesebre viviente a Esteban. Ya. Mi Antes nieto. para ñembo es la pa y cabaña y ponían de ya Ñembo, Siempre. Ñembo, pero seco entero. Bueno, Todos mis y eso seres es queridos, difuntos, También. gente que había conocido y han fallecido y todo, yo nombro. Muchos ya es mi pieza. Entiendo. Pepe Sheren en este santo y En a su serio. gente que Ah, era. ñembo es siempre. Ah, Bueno, a ñembo. entonces así, queridos amigos, nos vamos despidiendo del día de hoy. Le dejamos la bendición del Señor como siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces Hasta la con más próxima. ñande upukue pupore. Pupore. Muchísimas gracias.